Buenas tardes. Mateo 12, versículos 36 y 37. Dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Dios. Y ayúdame, Señor, a predicarla bajo la unción de tu Santo Espíritu, con tu sabiduría, con tu gracia, con tu amor, Padre. Toca los corazones y que esta palabra los traiga al arrepentimiento, Dios. Te doy gracias por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como te decía, una de las cosas que más nos equivocamos, tanto los hombres como las mujeres, son las palabras. ¿Cuántos saben? Porque no nos damos cuenta muchas veces el efecto que tienen tus palabras como mis palabras. Las palabras tienen poder. ¿Cuántos saben eso? ¿Usted sabe que las palabras tienen poder? Las palabras tienen poder para causar daño o para causar bienestar. Las palabras tienen poder para causar alegría o tristeza. ¿Cuántos saben? La palabra tiene poder, ¿no?, para cambiar las circunstancias de tu vida también. Amén. Entonces, y una de las cosas que más nos equivocamos nosotros los hombres como las mujeres, ¿no?, en general, es cuando pronunciamos la palabra, ¿no?, y en la mayoría de las veces en una forma muy ligera, la forma muy mundana, muy vana, ¿no?, sin darnos cuenta del efecto que causamos con esas palabras mal habladas. ¿No? Viste que muchas veces cuando largamos la palabra, por ejemplo, a la persona que está al lado de nosotros, así sea nuestro cónyuge, así sea nuestros hijos, y viste, lanzamos una mala palabra y después queremos minimizar, ¿no? Queremos decir, bueno, perdóname, no te quise decir esta palabra, no tuve un buen día, mi jefe me retó, en fin, tratamos de poner excusa y minimizar esa palabra. Pero esa palabra, una vez que fue pronunciada por tu boca, ya causó un efecto, así sea bueno, así sea malo. Pero lo más importante que tenemos que saber, y esto es una realidad, una verdad, es que dice la palabra de Dios, dice Jesús, que por tus palabras vas a ser justificado o por tus palabras vas a ser condenado. Entonces, ¿no?, esto es algo muy fuerte, lo dice el Señor Jesús. Cada palabra ociosa que vos hables vas a tener que rendir cuenta en el día del juicio. ¿Por qué dijiste lo que dijiste? Y bueno, Dios, no tuvo un buen día. Creo que esa no sería una buena excusa delante del Señor. ¿Cuántos saben eso? No nos vamos a poder excusar. Y no, bueno, yo fui dañada y por eso me descargué. Le dije todo lo que se merecía, pero muchas veces no es así. Las palabras tuyas como las mías tienen un poder. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, nos quiere enseñar cómo debemos pronunciar la palabra. Nos quiere enseñar a vos y a mí que la palabra tuya que vos decís como yo tiene un poder y causa un efecto. La Biblia nos quiere enseñar y llevarnos a otro nivel. Amén. Entonces, tenemos que saber que en el contexto de que acabamos de leer la Escritura también, ¿por qué Jesús dijo lo que dijo, no? Y eso lo vamos a ver en el versículo 24, 24 en adelante, cuando Jesús empezó a hacer los milagros y señales sobrenaturales. Enseguida los fariseos se les juntaban ahí alrededor de él, un grupo grande de fariseos, para cuestionarlo, ¿no?, para criticarlo, para difamarlo. Entonces, por eso es que Jesús dice esas palabras. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Dice en versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, y escuchad bien esto, no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Escuchaste eso? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás, encima le da una clase, ¿no? Le da una clase a Jesús para que piensen lo que están diciendo.
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y escuchá el versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿no? Porque ellos le estaban acusando por eso. ¿Por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero versículo 28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Escuchaste? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mirá lo que dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ahora, qué interesante lo que dice Jesús. Acá Jesús llegó a un punto límite, ¿viste? Estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales y los fariseos meta a asediarlo, a criticarlo, a difamarlo, a decirle no, este es un mentiroso, este es un glotón, este es un borracho. Inclusive le llegaban a decir esto, no, este hace estos milagros por el príncipe de los demonios. Hasta que Jesús dijo basta, hasta acá llegamos, ¿no? Y les dice todo esto, estos versículos que acabamos de leer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les está mostrando a ellos que ojo con lo que están diciendo, porque por tus palabras vas a ser justificado, pero por tus palabras vas a ser condenado. Los fariseos odiaban a Jesús, ¿no? Y al no poder desacreditarlo, a no poder buscarle nada en contra de él, entonces empezaron a hablar palabras, ¿no? En contra de palabras, ¿para qué? Para dañarlo, para difamar su nombre, ¿no? Pero los mismos fariseos no se daban cuenta, en su religiosidad cerrada, no se daban cuenta quién estaba delante de ellos. Era el Hijo de Dios. Ellos mismos no se daban cuenta y encima se daban el lujo de decir no, Él es el príncipe de los demonios, por eso es que hace estos milagros. Entonces Jesús les dice esta palabra, bueno, cualquier pecado le va a ser perdonado, todo en el versículo 31, pero todo aquel que blasfemia, no, que habla en contra del Espíritu Santo, no les va a ser perdonado ese pecado. Ahora, estas escrituras, ¿no?, nos enseñan, ¿no?, qué tan importante es cuidar las palabras que pronunciamos. ¿Por qué? Porque estas palabras que vos pronunciás van a reflejar cómo estás vos en tu vida. Y lo más importante que tenés que saber, que cada palabra que vos hayas dicho, ¿no?, vas a tener que rendir cuenta ante Dios. Palabra buena o palabra mala. Ahora, en el versículo 33, Jesús da un ejemplo maravilloso, un ejemplo simple a los fariseos. Y mira lo que dice, versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto es bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Acá Jesús les está diciendo, ¿no?, a los fariseos que fíjense el ejemplo del árbol, ¿no?, que si el árbol es bueno, sus frutos van a ser buenos. Ahora, si el árbol es malo, sus frutos que van a ser malos. Jesús le está diciendo, miren mi ministerio, miren las obras que yo hago. Si yo, por el dedo de Dios, estoy haciendo milagros, estoy haciendo que los ciegos abran los ojos, estoy haciendo que los paralíticos caminen, estoy haciendo que los leprosos sean limpiados, y toda la obra gloriosa de Dios, vean por los frutos que estoy haciendo. Amén. No me critiquen a mí. Gloria a Dios. Entonces, los fariseos no querían ver, y muchas veces nosotros podemos estar así como los fariseos, ¿no? Tenemos el semejante milagro de parte de Dios en nuestras vidas y la religiosidad no nos deja ver. Y empezamos a pronunciar palabras malas, palabras que al fin y al cabo te pueden condenar o te pueden justificar. De vos depende qué palabras estás diciendo hoy, ¿no? En el versículo 34, y esto para nosotros también, mirá lo que dice la palabra de Dios, mirá lo que dice Jesús, ¿no? Le dice a los fariseos, le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este es el punto que quiero tocar, ¿no? Generación de víboras, les dice Jesús, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
muchas veces nosotros podemos aparentar que estamos bien, inclusive tal vez hablar bien, pero tu corazón, ¿cómo está? Ese es el punto. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque lo dice el mismo Señor Jesús, ¿no? Nos da una revelación acá, que de la abundancia de tu corazón habla la boca. Todo lo que vos tenés en tu corazón, eso lo vas a reflejar a través de tus palabras. Te hago una pregunta, ¿qué palabras estás diciendo en este día? ¿Qué palabras estás hablando? ¿Palabras buenas o palabras malas? Lo dejamos ahí. Piénselo, medítelo, ¿no? Porque nosotros podemos aparentar que somos buenas personas, como hacían los fariseos. Aparentaban religiosidad, aparentaban santidad delante de Dios, pero Jesús miraba sus corazones. Nosotros como hijos de Dios, escúchame, podemos ser como fariseos. Podemos aparentar santidad por el hecho de venir a la iglesia, pero tu corazón, ¿qué está hablando? ¿Qué palabras estás hablando en este día? ¿Palabras buenas o palabras malas? Vos mismo te estás tirando para abajo, vos mismo te estás diciendo no puedo, yo mismo soy un inútil. ¿Qué palabras estás recibiendo también de parte de otras personas? ¿No? Porque ese es otro punto también. Las palabras tienen poder. Muchas veces vivimos en una situación, ¿no? de que no podemos, de que estamos ahí enredados en nuestras cuestiones personales. Y muchas veces nos miramos al espejo y pronunciamos palabras como diciendo, qué inútil que soy, todo me va mal. Amén. ¿Cuántos saben? O porque estás pasando un mal momento con tu matrimonio o en tu casa o en la economía y tus palabras, ¿qué están hablando en este día? Dice en Mateo 15, versículo 18 en adelante, gloria a Dios, porque acordate que cada palabra que vos pronuncies, no, eso va a causar un efecto, pero lo otro que tenés que saber, que esas palabras vas a tener que rendir cuenta delante de la presencia de Dios. Dice Jesús en Mateo 15, versículo 18 y 19, dice, pero lo que sale de la boca, y escucha esto, del corazón sale, y esto contamina al hombre, dice, esto contamina al hombre, o sea, lo que tenemos en el corazón. ¿Y qué tenemos en el corazón? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, dicen. Versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, ¿vos te das cuenta de las cosas malas que tenemos en nuestro corazón? Es como que esta palabra no nos pone un alto, nos pone un freno. Muchas veces pensamos que nosotros somos buenitos. ¿Cuántos saben eso? ¿No? Que somos buenitos, que hacemos bien las cosas, pero ¿qué estás hablando? Tu palabra, ¿qué estás hablando? Cuando sentís la presión, ¿no? Cuando sentís la presión de la realidad, la influencia del mundo, los ataques constantes del enemigo, ¿qué palabras estás hablando? ¿Por qué no se van todos a la pi? ¿No? Menos mal que estoy grabando, no lo digo, gloria a Dios. ¿No? ¿Cuántas veces estamos malas reacciones? Y no tuve un mal día, Neldita, perdóname. Y le cantaste la 40 a tu señora y la lastimaste. O le dijiste algo a tus hijos, ¿viste? Ustedes siempre los mismos, porque son todos... Y le decís cualquier cosa, palabras. Esas palabras que hieren, esas palabras que dañan a las personas. Y no nos damos cuenta, ¿no? El daño que causa esas palabras. Y encima... que todo eso, que cada palabra, vamos a tener que rendir cuenta delante de la presencia de Dios. Cada palabra. ¿Te imaginas ese momento? Recordad que de nuestro corazón salen las cosas buenas o malas. Es en nuestro corazón, como dice la palabra, es donde tenemos que empezar a trabajar. Usted es el capitán de su barco. Usted bien sabe que en el cuarto de máquinas, como quien dice, el motor no está bien. ¿Cuántos saben eso? Usted mismo sabe que hay cosas en tu corazón que no están para nada bien. Tenés que trabajar tu corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios también, un versículo muy conocido en Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, dice, comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
para bien o para mal. ¿Viste? Después hay otra, no sé si escuchaste esta frase muy popular, todo vuelve. ¿Viste? Todo vuelve. Todo vuelve. Todo lo que vos decís, para bien o para mal, tarde o temprano vuelve. Vuelve a tu vida. Hay un efecto, ¿no?, que causa esa palabra. Y lo más tremendo que tenés que saber, esa palabra vas a tener que rendir cuenta a Dios. En Proverbios también 18, versículo 20, ¿no? Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La Biblia nos enseña que toda palabra que pronuncia tu boca causa un efecto, para bien y para mal, trae una consecuencia. Y no solo eso, sino vas a tener que rendir cuenta delante de Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Una pregunta, ¿no? Contéstele usted en su casa. Si Dios en su palabra nos dice que vamos a tener que rendir cuenta ante Él, ¿no deberíamos empezar a pronunciar buenas palabras? Porque nos va a convenir. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que vos te sientas en la presión, ¿no?, diaria de la situación familiar, económica, relacional, y ahora sumado todo este tema del virus, ¿viste? Ahí es en el momento donde vos, ¿qué palabras vas a empezar a pronunciar? ¿Palabras de bendición o palabras de desánimo? Uy, no sé qué vamos a hacer, y no sé, nos tenemos que guardar, y qué sé yo. Esto también es para mí, no se crean, esto también, esta palabra es para mí. Muchas veces mi esposa me dice, muchas veces nosotros dependemos de vos, porque una palabra que vos digas mal es suficiente para hacernos mal a todos. Y es verdad. Y es verdad, una palabra. Mirá qué poder tiene la palabra. Usted también tiene el poder en la palabra. Usted también le tiene que decir, ¿no?, en su casa, en su familia, que empiecen a pronunciar palabras de bendición, palabras de esperanza, la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, mirá que nos dice la palabra de Dios, tiene poder. Tiene poder la palabra de Dios. Y ese mismo poder está habilitado para todos nosotros. Ahora, cuando vos vas a tu casa y ves todas esas circunstancias negativas, usted tiene el poder en su boca para que esa palabra que usted pronuncie haga efecto en esa casa. Lo tiene que creer en el nombre de Jesús. Amén. Lo tiene que creer en el nombre de Jesús. Y recordar también que cada palabra que vos pronuncies, ¿no?, vas a tener que rendir cuenta ante Dios. Y eso nos habla del temor de Dios también. No que tengas miedo, sino de decir, yo tengo temor de Dios. Yo no quiero ser condenado por Dios por mis palabras que yo he dicho mal. Por esas malas palabras que yo pronuncié en contra de mi familia, en contra de mi esposa, en contra de mis hijos, en contra inclusive de mi propio padre. Yo me acuerdo que cuando tenía 16 años, 17 años, mi papá era una persona muy violenta, tomaba mucho alcohol. Tomaba tanto alcohol que se perdía y se ponía violento. Le pegaba a mi madre, a nosotros nos maltrataba y hacía un montón de cosas. Y un día yo me acuerdo que estaba yo llorando en mi habitación y le decía la muerte, le dije, ojalá te mueras. Ojalá te mueras. Así esas palabras se lo dije con tal odio en mi corazón, que hasta el día de hoy lo recuerdo. Obviamente ya después fui sanado, ¿no? Y vos sabés que después de un año, mi padre se empieza a sentirse mal y muere de cirrosis, de alcohol. Yo tuve que hacer mucha sanidad interior con respecto a la relación de mi padre, porque mi papá tomaba mucho y no teníamos relación. Y yo todo lo que dije, y Dios me llevó a ese punto. Dios me llevó a ese punto. ¿Te acordás cuando vos dijiste estas palabras? Sí, tuve que pedir perdón. No sabía lo que hacía el Señor, le dije.
Lo dije porque estaba odioso, odié a mi padre, pido perdón. Y Dios, sentí la restauración y la sanidad de Dios en mi corazón. Yo quiero decirte esto. Todos dijimos malas palabras. Todos pronunciamos maldición en contra de personas que nos hicieron daño. Porque es verdad, nos hicieron daño. Pero Dios también nos enseña que nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros no estamos para maldecir. Estamos para impartir bendición. Dios ve eso. Dios ve esa causa. Lo que está haciendo Dios es que vos te lleves todo ese mal, ¿no? Que te has limpiado todo tu corazón de todo ese odio, de todo ese rencor que te hace pronunciar palabras. Acordate, porque el día de mañana vas a tener que rendir cuenta delante de Dios y vas a ser justificado o condenado por tus palabras, a menos que vos te arrepientas y pidas perdón. Esta palabra que estamos escuchando nosotros es para que vos hagas un alto en tu vida, para que vos empieces a hablar palabras de parte de Dios, con la palabra de Dios, empieces a hablar palabras buenas con respecto a tu vida, con respecto a tu familia, con respecto al proyecto de vida. A lo que vos tenés, empezás a pronunciar palabras buenas, decir: Señor, yo a partir de ahora declaro cosas buenas en mi vida. Yo no voy a vivir más como un miserable, como vivió mis padres. Ahora se corta esa maldición en el nombre de Jesús. Yo ahora voy a empezar a pronunciar palabras buenas, porque quiero ser justificado, Señor. Amén. Amén. Vos tenés la decisión. Vos tenés el poder. Acordate, en la lengua está el poder. Todos tienen el poder en tu lengua, en tu boca. Todos los tenemos. Es impresionante cómo una palabra de maldición cambia a una persona. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabía eso? Cuando una persona maldice a otra, es tremendo el poder que causa, el daño que causan esas personas. Yo he conocido personas donde en su niñez fueron maldecidos, le decían: vos sos un inútil, no servís para nada, nunca vas a lograr nada. Y vos sabés cómo terminaban esas vidas. Cuando tenían mi edad, terminaban en los vicios, drogadictos, sin esperanza, durmiendo en una calle, por una palabra de maldición que le dijo su padre. Es feo eso, ¿eh? Pero hoy Dios te salvó a vos, como a mí, para cambiar tu realidad, pero también para enseñarte que vos empieces a pronunciar palabras buenas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Por eso que Dios nos trae en este momento. ¿Para qué? Para bendecir nuestras vidas, pero también para que vos aprendas a hablar palabras buenas a partir de ahora, que seas responsable de lo que vos hablás. Amén. Si vos ves que la situación no cambia, seguí proclamando la palabra de Dios, seguí declarando palabra de Dios. Va a llegar un momento que eso cambia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben eso? Te lo dice una persona que prácticamente estaba hundido en la droga y en el alcohol. Un milagro de Dios fue suficiente para cambiar mi vida, pero usó una persona, escúchame, usó una persona para empezar a declarar la palabra de Dios. Acá está. Mi esposa, mis hijos. El que empezó a ir a la iglesia fue mi hijo, tenía 8 años. 8 años. 8 años. Usó a Dios a ese niño de 8 años para que fuera mi esposa a la iglesia. Mi esposa empezó a ir a la iglesia junto con mis hijos que eran chicos. Todos le decían: cree en Dios. Ella empezó a declarar la palabra de Dios. Empezó a declarar que yo iba a ser libre. Y hacía un montón de cosas. Empezó a ayunar en el nombre de Jesús. Empezó a romper maldiciones. Empezó a hablar palabras buenas. Y hoy estoy acá presente gracias al Señor por esa palabra. Empezó a cambiar. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuánto creen? Y tus palabras también tienen poder. Tus palabras se tienen que alinear a lo que dice Dios, a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mira lo que dice en Jeremías 17:9, también es un versículo muy conocido. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá, no? Ahora, sabemos que
Jesús nos dice que también el corazón es malo, y también en esta escritura Jeremías también nos dice por medio del Espíritu Santo que nuestro corazón es malo. ¿Por qué es malo nuestro corazón? ¿Te pusiste a preguntar eso alguna vez? Viste que vos a veces crees que sos bueno, ¿no? Pero vos no sos bueno, nadie es bueno. Tu corazón es malo. Yo también me hice esta pregunta, ¿pero cómo? Pero yo hice buenas cosas, le lavé los platos a mi señora, hice las compras, ayudé a una señora a cruzar la calle y ya enseguida somos, viste, los buenos, viste. Le presté un dinero a una persona, qué bueno que soy. No, vos no sos bueno, tu corazón es malo. Todos somos malos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. ¿Por qué nuestro corazón es malo? Y acá está la respuesta. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por